tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. En nuestro episodio de cierre de temporada, nos acompaña Jessica Roldán, directora de análisis económico de Casa de Bolsa Finamex, en este episodio número 42. Muchas gracias por estar con nosotros cerrando el año en Análisis Viva, Jessica. ¿Qué tal, Salvador? Bueno, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy encantada de estar aquí platicando nuevamente contigo, de llegar a tu audiencia, que sé que cada día es mayor, y muy contenta de estar cerrando con ustedes la primera temporada. Nosotros la verdad es que también estamos muy contentos y si te parece bien, vamos al análisis. Esta semana en Estados Unidos conocimos varios datos reales relacionados con ventas minoristas y con la producción industrial. ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de ello, Jess? Correcto, Salvador. Esta semana que ya pues prácticamente empieza a reducir en términos de los datos que se dan a conocer, es de todos modos muy importante porque justo como tú dices, ha habido información sobre producción industrial, ventas minoristas, que nos ayudan a continuar midiendo el pulso de la economía estadounidense. Todos estos datos de los que vamos a hablar son para el mes de noviembre. Y, por ejemplo, por el lado de la producción, en particular de la producción industrial, vimos un incremento en las manufacturas. En particular, hubo un incremento importante en la producción de coches. Esto es bueno para México porque la producción de automóviles en Estados Unidos está íntimamente ligada con el sector de automóviles aquí en México, de autopartes. Entonces, esa fue una buena noticia. Y entonces, en su conjunto, la producción industrial aumentó 0.4%, que incluso es por arriba un poco de lo que se estimaba, aunque pues trae una desaceleración con respecto a los crecimientos de octubre. Por otro lado, y un poco en contraste, salieron datos de ventas minoristas para el mes de noviembre y estos datos fueron algo decepcionantes. Noviembre generalmente es un mes muy bueno porque está asociado a las ventas por el periodo de fiestas y en este caso parece ser que las restricciones de movilidad que se implementaron en el país limitaron las ventas de establecimientos. Además, probablemente también tuvo que ver un clima más frío que lo usual e incluso también las ventas en línea fueron poco robustas. Parecería ser que parte de estos resultados tiene que ver, por ejemplo, con temas pues, de asistencias a restaurantes y, de nuevo, con esta más baja movilidad y restricciones en ciertas actividades. Y entonces lo que vimos fue una contracción de 1.1%. Esta es una contracción importante luego de que en octubre también hubiera contracciones, pero muy ligeras, de 0.1%. Y bueno, también los datos estuvieron por debajo de lo que se esperaba. Entonces estamos viendo señales mixtas. Un dato adicional que salió ayer jueves por la mañana y que además capta mucho la atención es el de nuevas solicitudes iniciales de seguro de desempleo, que volvió a subir. Estas solicitudes corresponden a la semana que acabó el 12 de diciembre. Subió por segunda semana consecutiva a 885,000 nuevas solicitudes. Esto es de gente que se ha quedado sin empleo y que recurre a pedir un subsidio que da el gobierno. Y bueno, esta es la segunda semana consecutiva que estas nuevas solicitudes se encuentran por arriba de los 800,000, lo que está señalando que el mercado laboral se sigue debilitando. Adicionalmente a esto que nos comentas, la Reserva Federal tuvo una decisión de política monetaria en estos días, ¿no? Sí, de hecho fue la última decisión de política monetaria del año, junto con la decisión cada trimestre y en esta ocasión publicó nuevas proyecciones de las principales variables macro y lo que encontramos fue pues que la Fed no cambió su postura ni con respecto a las tasas de interés ni con respecto a sus programas de compras de activos, pero sí, digamos, el mensaje continuó pues sugiriendo que hasta que no haya un progreso adicional y que este progreso sea además sustancial hacia las metas de empleo e inflación de la Reserva Federal, pues el apoyo va a seguir. Una noticia adicional, por ejemplo, es que se extendieron las líneas swaps, incluida la que la Reserva Federal tiene con México hasta el año que entra, hasta finales de septiembre. Y bueno, entre sus buenas noticias es que proyecta o está esperando una contracción menor de la actividad económica en 2020, menor desempleo, o sea, una visión un poco más robusta de la que se tenía antes del mercado laboral, aunque Jerome Powell, su presidente, durante su conferencia de prensa fue bastante cauteloso sobre la recuperación económica. Y bueno, lo que continúa mencionándose es que la necesidad de más apoyos fiscales están ahí presentes y que son importantes para la recuperación, sobre todo durante los primeros meses de 2021. Y hablando de políticas monetarias, aquí en México también tuvimos una última decisión de este año por parte de Banxico.
Sí, claro. También el día de ayer Banco de México tuvo su última decisión de política monetaria en la que decidió dejar la tasa de referencia en su nivel de 4.25%, es decir, no movió la tasa de referencia. La pausa que anunció en noviembre continuó y el comunicado que acompañó esta decisión fue, digamos, lo catalogamos entre neutral y un poco dovish, es decir, un poco con tendencia acomodaticia. Su comunicado, por ejemplo, pone en contexto pues la reciente disminución que hemos visto en la inflación, sobre todo durante el mes de noviembre. Lo que se ha visto en particular es que durante este mes los descuentos con motivo del Buen Fin fueron mucho mayores de lo acostumbrado y además se extendieron. El Buen Fin duró pues casi 2 semanas, lo que hizo que los números de inflación en términos anuales estuvieran afectados. Entonces, a pesar de que continúa diciendo que los riesgos para la inflación y su panorama, su balance en general es incierto, sí percibimos una ligera tendencia un poco más acomodaticia. Además, otra cosa importante es que ya en la parte final del comunicado, el Banco Central hizo alusión a que es imperativo conservar el ámbito institucional en el país, lo cual, pues, desde nuestra lectura hace un llamado a este tema de, pues, las discusiones que está habiendo en este momento y que, bueno, que se pausaron, ¿no? Hacia el año que entra en el Congreso con motivo de posibles modificaciones a la ley de Banco de México. Entonces, este fue un llamado importante de que debe de preservarse, pues, la autonomía, que esto hará que los mercados financieros y la economía en su conjunto se ajusten de manera ordenada. Y bueno, creo que en último lugar, otra cosa interesante fue la votación. La votación fue 3-2, es decir, 3 miembros de la Junta de Gobierno votaron por mantener la tasa sin cambios, mientras que 2 miembros votaron por disminuir la tasa a 25 puntos base. Esto es importante porque, pues, justo con el cambio en la Junta de Gobierno que se va a dar a principios de año y específicamente con la salida del subgobernador Javier Guzmán, quien se ha distinguido por ser un miembro que tiene preferencias un poco más restrictivas, pues esto abre la puerta a posibles disminuciones desde nuestro punto de vista mucho más pronto de lo que originalmente esperábamos. Además de estas noticias, el miércoles se dio a conocer un aumento en el salario mínimo del 15%, que llama mucho la atención, que es pues espejo del aumento que tuvimos hace ya varios meses, que muchos economistas creían que quizás iba a impactar en la inflación y que no sucedió. ¿Cómo ves ahora este nuevo aumento, Jess? Pues sí, el miércoles por la noche se dio a conocer que la CONASAMI, quien es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, anunció este aumento de 15%. El salario mínimo está subiendo de 123.33 pesos diarios a 141.70. Y una cosa pues que causó bastante noticia fue esto, que la votación, a pesar de que la decisión fue por mayoría, pues prácticamente todo el bloque de la iniciativa privada, el sector patronal, votó en contra de la decisión, ¿no? Argumentando que este incremento es demasiado alto, que no responde, por ejemplo, a la realidad económica del país y que podría tener efectos importantes en el empleo. Yo creo que para comentar sobre este tema hay que poner en contexto varias cosas. La primera es que este incremento de 15% va en línea con lo que el gobierno actual ha anunciado desde el principio de la administración, diciendo que pues para finales de 2024 su objetivo es que el salario mínimo logre cubrir 2 canastas alimentarias y no alimentarias que, digamos, están fijadas por el Coneval con respecto y que hacen referencia a la línea de pobreza, ¿no? Entonces, lo que buscan es incrementar el poder adquisitivo de la gente que gana el salario mínimo, y para ello nuestros cálculos lo que indican es que pues prácticamente cada año de aquí a 2024 tendría que haber incrementos de 15%, que fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, una de las preguntas importantes era si, dada la situación económica, la contracción sin precedente que hay, la falta de apoyo fiscal a las empresas y a los hogares, etcétera, la economía y en general las empresas pueden soportar estos incrementos de 15%. Entonces, yo creo que una de las cosas que podemos esperar es que, dada la debilidad de la demanda, los incrementos no generen incrementos importantes en los precios. De hecho, este incremento salarial está compuesto de 2 partes. La primera parte es lo que se conoce como el monto independiente de recuperación, el famoso MIR, que son aproximadamente un incremento de 10.5 pesos. Y a partir de ese incremento es que los salarios suben 6%. A este 6% se le llama un factor de referencia
y es muy importante porque prácticamente es el que sirve como referencia cuando se dan otras revisiones salariales en la economía que no están asociadas al salario mínimo. Entonces, este número de 6% es el que realmente podrá sentar la pauta para cambios en los salarios a nivel más general en la economía. Como te decía antes, el hecho de que la actividad económica esté bastante endeble en este momento podría hacer que esos incrementos no se traspasaran a los precios finales y que por ello no hubiera incrementos tan importantes, pero lo que sí será importante ver es cómo afecta esto a las cantidades, ¿no? Y con esto me refiero a cómo hay una recomposición probablemente del sector formal al informal en la economía y cómo eso impide que haya creación más vigorosa de empleo hacia adelante. Habrá que ver cómo se va modificando este aspecto en los meses subsecuentes. Jessica, estamos a escasos días de terminar este 2020. Este es nuestro cierre de temporada y creo que es una ocasión en la que pudiéramos hacer un recuento del saldo que nos deja este año y de lo que viene para 2021. Creo que 2020 será el año, pues obviamente que esté marcado por la pandemia y quizás por ahí podríamos comenzar. Claro, tienes toda la razón, Salvador. Yo creo que este año fue un año muy difícil que yo creo que va a quedarse en la memoria de todos como un año particularmente difícil en el que pues en muchos casos hubo pérdidas importantes. La primera, evidentemente, de vidas humanas, ¿no? Con los últimos datos oficiales que tenemos, estamos hablando de alrededor de 1.277.000 infectados de COVID-19 en el país y alrededor de 116.000 muertes. Y también pues nos quedamos con una contracción de la actividad económica muy importante, la mayor en los últimos 100 años, que implican pues también un severo deterioro del mercado laboral, ¿no? Si nosotros vemos las cifras, a pesar de que ha habido una recuperación a lo largo de los últimos meses en el mercado laboral, en el empleo, pues todavía la gente que está sufriendo los estragos de la crisis, de la pandemia, es mucha, ¿no? Por ejemplo, solo para darte una cifra, si nosotros juntamos a la gente que ha perdido su empleo, a la gente que está trabajando menos de lo que querría trabajar y que ello ha sucedido por razones económicas, o a la gente que perdió su empleo y que no ha regresado a buscar trabajo porque cree que no lo va a encontrar debido a las condiciones económicas, estamos hablando de todavía un porcentaje muy alto de la población afectada y de hecho de todavía una brecha amplia laboral de alrededor de 10 puntos porcentuales. Todo esto implica que pues el mercado laboral va a tener seguramente pues afectaciones duraderas y que ello por supuesto va a afectar a la recuperación económica. Ahora, si vamos por ejemplo al lado de la inflación, que también es una variable importante, pues porque al final de cuentas está asociada con el poder adquisitivo de los hogares, vemos un panorama un poco más benigno que lo que veíamos hace algunos meses. Esto, como mencionamos hace unos minutos, tiene que ver con pues unos descuentos muy importantes para el Buen Fin y que estos descuentos no nada más se prolongaron durante el Buen Fin, sino probablemente se prolonguen por un tiempo más, lo que hace que pues la inflación esté bastante bien comportada, sobre todo por el lado de las mercancías no alimenticias, que aunado a mejores precios agropecuarios y de energéticos, pues va a contribuir a que la inflación cierre mucho más cerca de su meta de 3%. Y bueno, también en esa misma línea de mejor comportamiento tenemos al tipo de cambio, que de principios del año a la fecha tiene una depreciación de 5%. ¿Quién iba a imaginar que luego de los primeros meses de la pandemia, cuando el peso perdió hasta el 25% de su valor, pues se iba a recuperar tanto y actualmente oscila por debajo de 20 pesos por dólar? Entonces, esto también es bueno. Los flujos de capital, muy poco a poco, pero empiezan a reponerse y esto en cierto sentido tiene que ver con el mix que tenemos de política económica en el país. ¿Qué fue lo que observamos a lo largo del año? Reducciones importantes en la tasa de referencia. La tasa empezó la pandemia a niveles de 7.25%, ahorita está en 4.25%, es decir, bajó pues prácticamente 3 puntos porcentuales. Está todavía en un nivel alto en comparación con otras economías, entonces hay gente que piensa que hay espacio por ahí para hacer reducciones adicionales si es necesario. Nosotros mismos ya dijimos hace un momento que estamos esperando ver más reducciones. Y por el otro lado, el hecho de que
los apoyos fiscales hayan sido muy limitados, pues lo que hacen es que el esfuerzo fiscal que tenga que hacer el gobierno para acomodar su balance primario y sus cuentas fiscales no sea preocupante. Entonces, en ese sentido, y dado que México cuenta con grado de inversión, etcétera, pues el entorno de liquidez lo ha favorecido bastante y creemos que durante el muy corto plazo eso va a estar jugando a favor del país. No obstante, pues también hay que señalar que probablemente este poco estímulo fiscal pues también venga a un costo y el costo va a ser menores tasas de crecimiento más adelante. Nuestros pronósticos para el año que entra son de un crecimiento de 3,5%. Esta es una recuperación modesta. La inflación bien comportada, oscilando dentro del intervalo de variabilidad de Banco de México y con una tendencia a la alza hacia el cierre del año, y un tipo de cambio que, si bien creemos va a tener cierta tendencia a depreciarse, pues va a continuar estando bien comportado. Entonces, definitivamente 2021 va a ser un mejor año en el que ya empezamos a preguntarnos cómo se van a distribuir las vacunas, cuál va a ser la estrategia de vacunación, si esta va a ser eficaz, y presenta numerosos retos, ¿no? Entre ellos, pues reponer el terreno perdido, sobre todo en el mercado laboral, que ese va a ser pues el factor que más va a estarle pegando a los hogares y pues también a las empresas, ¿no? Creo que un reto importante también hacia adelante es ver qué va a pasar al inicio del año, a pesar de que ya tenemos todas estas buenas noticias de distribuciones de vacunas, que ya en varios países ya se está, de hecho, empezando a vacunar a la población, pues todavía el número de contagios alrededor del mundo y no nada más eso, sino las restricciones que se han tenido que imponer ponen un poco en peligro la recuperación de principios de año. Ello lo que podría hacer es tener repercusiones también en el país, sobre todo porque la demanda externa ha sido el principal motor de crecimiento. Y bueno, pues esperemos que varias de estas cosas, la incertidumbre alrededor de ellas se vaya disipando para que podamos tener un mejor panorama, sobre todo hacia la segunda mitad del año. Además, en este 2021 tendremos a mitad del año elecciones intermedias. ¿Cómo pinta esto? Sí, sin duda alguna, 2021 también vendrá cargado de retos en esa área. No nada más como tú señalas por las elecciones que vamos a ver intermedias y la elección de alrededor de 15 gubernaturas, sino por todas estas iniciativas, digamos, que han salido y que han causado ruido en los mercados. En particular está pues la más reciente, la de Banxico, pero también está, por ejemplo, la de outsourcing, el posible tope a las tasas de interés de los créditos, etcétera. Entonces, creo que en muchos sentidos estos son temas que deben resolverse. Sin embargo, el acercamiento que se ha tenido puede no ser el mejor, ¿no? Y que varias de las consecuencias de la solución que se están proponiendo a estos problemas, pues traigan resultados no deseados. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser un reto importante, tanto de la sociedad civil, de todas las voces de la esfera pública, que continuemos haciendo, pues sobre todo, un análisis y continuemos jugando un papel de voz crítica para pues todos estos posibles cambios que se avecinan y para pues estar, digamos, salvaguardando, como el Banco de México decía, las instituciones del país. Entonces, sin duda va a ser un punto interesante y habrá que ver también los juegos políticos cómo desencadenan distintos resultados en este sentido. Antes de terminar con este análisis viva, Jessica, ¿qué te parece si terminamos con una nota positiva? Las oportunidades, las esperanzas, los puntos agradables que pudiéramos ver en los siguientes meses y a los cuales hay que ponerles atención. Sí, claro, yo creo que este año de nuevo ha sido muy difícil, pero no tenemos que perder de vista que en todo eso difícil también, pues las crisis dan lugar a grandes reacomodos y a grandes cambios y a grandes oportunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el hecho de que veamos claramente que hay una vía de crecimiento en términos, por ejemplo, de digitalización, ¿no? En términos de cerrar las grandes brechas que el país tiene, brechas, por ejemplo, de género, la brecha, la mejora en términos de gobernanza de las empresas, etcétera, son cosas que no dependen más que de nosotros como agentes económicos, ¿no? Para dar lo mejor de nosotros y para lograr una economía resiliente desde nuestro lado. Entonces, creo que hay bastantes oportunidades y que en esta gran reestructura y reconfiguración de las cosas, hacia qué tenemos que dedicar recursos, pues hay claramente varias brechas que podemos ir cerrando y que van a hacer que el
la economía sea mucho más resiliente. En un nivel un poco más agregado, pues el tema del comercio, cómo la pandemia y estas disrupciones que se dieron muy grandes empiecen a generar pues distintas redistribuciones, reconfiguraciones de las zonas de comercio, hacen que el país se encuentre en un momento y ante oportunidades importantes, no nada más por su magnífica ubicación geográfica, sino también porque pues estamos empezando con el pie derecho, con un tratado de libre comercio con Norteamérica, el USMCA, de nueva generación, de punta, con los avances más importantes en los distintos temas. Entonces, esto va a ser importante sin duda y pone a México ante muchas oportunidades. Y de nuevo, yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros como agente económico atómico, que en donde nuestras acciones no nada más se convierten en la suma de las acciones, sino que también generan externalidades positivas, es donde podemos contribuir con nuestro granito de arena. Jessica, muy interesante el panorama que nos das el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este final de la primera temporada de Análisis Viva. Al contrario, Salvador, muchas gracias por la invitación. Les mando muchos saludos y les deseo muy felices fiestas y sobre todo que estén muy sanos. Muchísimas gracias. Ella es Jessica Roldán, Chief Economist de Casa de Bolsa Finamex. Y a ustedes que nos escucharon durante estos 42 episodios, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Nos vemos en la segunda temporada de Análisis Viva en enero del 2021, aunque les recomendamos que no se desconecten del todo de este podcast, pues la última semana del año les tenemos reservada una pequeña sorpresa, así que estén al pendiente en los últimos días de este 2020. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.